Vamos a ver un nuevo tema que corresponde a los polinomios. El polinomio está dentro de las expresiones algebraicas, ¿ya? Por eso vamos a ver primero lo que es una expresión algebraica. ¿Qué cosa es una expresión algebraica? Dice, es una expresión matemática formada por variables o constantes. ¿Qué cosa es una variable? Es un valor simbólico desconocido, ¿no? Si yo pongo X, alguien me podría decir, ¿cuánto vale X? No se sabe. Ese X puede representar pues 100, 200, no sé. Esa es una variable. En cambio, una constante es un valor ya conocido, ¿no? Como acá, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da una expresión de esta forma, ojo, esta es la notación. ¿Qué me dice la notación? Esto de acá se llama término algebraico. El X y el Y son las variables. Joven, si el X y el Y son las variables, ¿qué son estos numeritos? ¿Se acuerdan? Son los exponentes. Y los números que acompañan a las variables puede ser positivo o negativo, bueno, letras. Ese número se le llama coeficiente. Los números que acompañan a las variables se llaman los coeficientes. Además, para que sea algebraica, la expresión debe ser limitada y ligado por cualquiera de las operaciones básicas fundamentales, como es la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación o la radicación. Por ejemplo, acá estamos viendo potenciación, estamos viendo acá multiplicación, ¿no? Claro está que existen otras operaciones, ¿no? Pero para que sea algebraica, deben estar cualquiera de ellas, ¿ya? Les decía que una expresión algebraica debe estar ligada por cualquiera de las operaciones básicas, como acá, ¿no? Por ejemplo, acá veo adición, veo sustracción, potenciación. Esta es una expresión algebraica, ¿ves? ¿Quiénes son las variables X e Y? Los exponentes, como puede ver, pueden ser positivo, puede ser negativo, fraccionario, cualesquiera, ¿ya? La expresión ahí es limitada, ¿sí o no? ¿Ya? Es limitada ahí. Entonces, jovencito, ¿cómo se llama a este tipo de expresiones? Se le llama algebraicas, ¿ya? Algebraicas. Ahora, dice en forma limitada. ¿Qué pasaría si le dan esta expresión? 1 más X cuadrado, más X cubo, más X cuarta, hasta el infinito. Entonces, joven, eso que está acá no es expresión algebraica. ¿Por qué? Porque hay infinitos términos, ¿ves? No es algebraica. Para que sea algebraica, el número de términos debe ser limitado. Profe, ¿qué pasa si a la variable le afecta el seno, una exponencial, e a la x, logaritmo? Esas son otro tipo de operaciones, no son las fundamentales. Por lo tanto, a ese tipo de expresiones se le llaman no algebraicas o trascendentes, ¿ya? Trascendentes. Más adelante, por ejemplo, en trigonometría usted va a estudiar las operaciones no algebraicas, ¿no? Como seno, coseno, tangente, etc. Nosotros también vamos a estudiar a los logaritmos más adelante, ya que son expresiones no algebraicas o trascendentes se llaman. Bien, acá también viene la palabra de los términos semejantes. Joven, ¿cuándo dos términos se llaman semejantes? Dice, cuando tienen las mismas variables afectado de los mismos exponentes, ¿ya? Como vamos a ver luego. Estábamos viendo lo que son los términos semejantes. Les decía que dos términos se llaman semejantes si tienen las mismas variables. Por acá tienen las mismas variables, afectados de los mismos exponentes respectivamente. Mira, 7, 7 para X, para Y, 8, 8. Esos se llaman términos semejantes. Observar que no son iguales, ¿eh? Porque acá es 2 y acá es 5, no son iguales. Entonces, ¿cuál es su nombre correcto? Semejantes. Los coeficientes, como puede ver, pueden ser distintos. Lo que tiene que ocurrir es que los exponentes de las variables deben ser iguales.
Y los términos semejantes se pueden reducir. ¿Qué significa eso, joven? Usted puede sumar, puede restar. Por ejemplo, si yo quisiera sumar estos dos términos, mira, ¿cuánto es 2 más 5? Sería 7 x séptima y octava. ¿Ve? Lo has reducido. Puede restar también. 2 menos 5 es menos 3 x séptima y octava. ¿Está bien? Pregunta, ¿tú podrás sumar x quinta más x cubo? Eso no se puede sumar. ¿Por qué? No son semejantes. Pero ¿qué pasaría si en vez de 3 pongo 5? Ahí sí, ¿no? Son semejantes. Suma 1 más 1, 2x quinta. Entonces, joven, ¿quiénes se reducen? Los términos semejantes, ¿ya? Vamos a poner este ejemplo. Dice, hallar a más b si los términos son semejantes. ¿Qué habíamos dicho en la teoría? Si los términos son semejantes, entonces los exponentes de las variables deben ser respectivamente iguales. Eso significa que el exponente de x, que es a menos 2, debe ser igual a 7. ¿Cuánto valdría el a? Entonces pasa a sumar, el a sería 9. Análogamente, el b menos 1, que es el exponente de y, debe ser igual a 10. El menos 1 pasa a sumar, b sería 11, ¿no? Que me piden ahí la suma de a más b. Por lo tanto, 11 más 9 sería 20, ¿ya? Muy bien.